La salida que encontré en ese caos en el que me encontraba es una llave que muy pocas personas conocen. Y es lo que vengo a introducirte hoy. La energía sexual de creación. Es ese flujo vital que habita en toda la naturaleza y que también me hablaba a través del cuerpo, especialmente a través de mi útero. Había un cierto temor, ¿no? Como mis sesiones siempre habían sido uno a uno y es como, ¿podré sostener algo más grande? A pesar que ya había hecho talleres Ujú. antes, ¿no? Con distintas poblaciones, pero había una creencia limitante y en el proceso de facilitadoras, pues eso se desbloqueó, se disolvió esa creencia. Hay una fuga de energía en ti que es como una gotera. No es una tubería que ha colapsado y por ende que llama la atención, pero puede ser peor, porque es constante. Se siente como un pling, 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 pling. Al perdurar en el tiempo, esta gotera puede generar un gran impacto en tu salud, en tus relaciones, en tu economía, en toda tu vida, realmente. Y hoy quiero hablarte de ella porque tiene nombre. Y es la sensación de sentirte dividida. Muchas de las mujeres que llegan a mí me dicen lo mismo. Estoy harta de sentirme fragmentada, de sentirme así. Hay algo que no termina de alinearse y estoy agotada. Y esto le ocurre especialmente a las profesionales del desarrollo personal. Terapeutas, coach, facilitadoras, enfermeras, médicas, mujeres que estamos al servicio de los demás. Tiene muchas capas esta fragmentación de la cual voy a hablar hoy. Y voy a ir como de lo más general a lo específico, sobre todo recalcando lo que le pasa a las mujeres que están al servicio. Voy a empezar como me gusta porque me parece lo más coherente. Para grabar este episodio tuve que hacer una revisión en mí y en mi campo. Yo soy líder de comunidad. Tengo actualmente, no sé en qué momento pasó esto, pero tengo 4 líneas de negocio. Soy también esposa, soy hermana, soy amiga. Y la verdad es que naturalmente tengo una tendencia a que cuando me enfoco en mis proyectos, pongo toda mi energía ahí. Y me desconecto con facilidad de mis relaciones, de mi hogar, de la parte como más cotidiana de mi día a día. Es algo que observo, cómo me polarizo y me voy hacia poner toda mi energía en los proyectos. Esto obviamente que genera un conflicto, porque luego, por ejemplo, tengo a mi compañero, a mi esposo, que no es para nada una persona demandante ni el macho típico, pero que también de alguna manera me pide más presencia en el hogar, me pide que haga los postrecitos que hacía antes. Mis amigas, que hace muchos meses que no les mando mensajes, de alguna manera vuelven a recordarme, ¿no? Estoy aquí. Y yo siempre les digo que gracias por hacerme acordar, gracias por tenerme paciencia, porque sí he observado que esa es una tendencia particular en mí, como me pasa a muchas mujeres también. Pero también está el otro polo. También tengo alumnas y clientas que les pasa lo contrario. Y es que, por ejemplo, ponen todo su foco y su energía en su relación de pareja. O son mamás y entonces de pronto todo su mundo se vuelca a la maternidad. Y está bien porque es una fase, evidentemente, pero luego les cuesta horrores salir de ahí y volver a sus proyectos, a su negocio, a su servicio. Entonces es normal, ¿no? Porque cada vez las mujeres tenemos más frentes abiertos, más áreas de nuestra vida que queremos llenar, que queremos experimentar, muchos roles que cumplir. Y entonces es normal sentir una exigencia de querer dar la talla. Pero la verdad es que no podemos llegar a todo, porque no podemos vivir complaciendo todo el tiempo a los demás. Es también usual empezar a sentir culpa y frustración constante.
cuando nos damos cuenta de que estamos en esa lucha interior y en esa división. A ello se le agrega una capa más que he observado constantemente en las mujeres que están en el desarrollo personal, ya sea coaches, terapeutas, maestras, como digo, todo este bagaje de profesiones que están al servicio de los demás. Y es que hay como todo un campo de creencias que se han cultivado y enseñado en las formaciones académicas, que es que tengo que ser profesional. Entonces, de pronto, se siente como por tratar de mantener lo que se supone que es profesional, que es serio, que es digno, entonces empezamos a ocultar partes de nosotras mismas. Si ya de por sí nos sentimos divididas porque tenemos que atender todos estos roles que mencionaba, en el rol de facilitadora, de terapeuta, de persona que está cuidando y velando por el bienestar de otras personas, entonces ahí ni siquiera podemos sentirnos completas al 100%, porque hay esta fractura, esta escisión. No vengo aquí en este episodio a hablar de por qué se generó esa decisión, por qué nos han enseñado estas cosas y el sistema educativo y no. Vengo a devolvernos la responsabilidad a nosotras mismas. Porque somos nosotras las que hemos decidido ocultar a la maga, a la mujer creativa, a la artista, a la sacerdotisa, a la mujer sensual que también somos, a la espiritual, a la que hace rituales, a la que habla con plantas y animales, la que percibe esa conexión con el espíritu y el cuerpo, la que quiere seguir simplemente su intuición, la que está buscando sincronías, mensajes en los astros para que la guíen. Todas esas partes empiezan a quedar separadas de ti y de tu servicio. Y esa separación duele, porque tiene un costo que se paga con el cuerpo. Se paga también en los vínculos y en la energía con la que estás creando toda tu realidad. Yo viví esta fragmentación y quiero contarte un poco parte de esta historia que se remonta al 2012, porque no fue una sensación difusa, sino que fue algo muy concreto, que se presentó como síntomas, como enfermedad. En esa época yo tenía muchos diagnósticos ginecológicos del tipo de quistes, endometriosis, infecciones constantes. Mi cuerpo me estaba hablando de una manera bastante directa, pero yo en ese momento todavía no lo sabía escuchar. Hasta que empecé a entender que esos síntomas traían mensajes. Y entonces ahí sí empecé a investigar. Fue una investigación hacia adentro, que también obviamente iba a diferentes personas para que me ayuden. Empecé todo un viaje interior de transformación, que ahora te voy a comentar un poco más. Pero, ¿cómo se siente esa voz? La voz que me hablaba está en el útero, en una voz antigua, suave, subterránea, que venía a mostrarme a través de estos síntomas lo que ya no daba más en mi vida, qué capas necesitaba soltar para abrirme a la nueva versión que estaba queriendo emerger y que yo me estaba resistiendo con todo, con garras, uñas y dientes, a no dejarla ir, por miedo a lo desconocido. Entonces fue siguiendo esa voz que un día me fui a vivir un año nuevo durante 2 semanas a la selva, a una ecoaldea, en el año 2012 para el 2013. Ese año lo recordaré toda mi vida porque fue el año de quiebre en esa línea de tiempo que estaba viviendo. Toda mi vida se puso patas arriba, en el mejor sentido, porque hubo un gran cambio de percepción en mí. En ese viaje me adentré al útero de la tierra, que es la madre selva. Me permití despeinarme, embarrarme, conocer gente nueva y muy diferente a mí.
probar cosas que me daban mucho miedo. Y cuando digo mucho miedo, es realmente pánico. Hice mis primeras ceremonias de ayahuasca estando ahí en la selva y sentía que, o sea, el miedo que experimenté antes de entrar a la primera ceremonia, creo que nunca me había sentido así en toda mi vida. Y hice mucho. Hice arte, bailé, canté bajo la lluvia con un grupo de gente que no sabía de dónde, de todas partes del mundo, que no los conocía. Empecé a adentrarme en todo el mundo de la energía femenina, de la ciclicidad de la mujer, de los círculos de mujeres. Y pasó de todo. Es como si se hubieran sembrado en mí un montón de semillitas que son las que ahora puedo ver florecer en mi comunidad y en todo lo que he venido haciendo durante estos 14 años. Más de 14 años, ¿no? A partir de ahí también, cuando regresé ya a mi casa en Lima, hubo una ruptura literal. Cuando digo quiebre, fue quiebre, porque bueno, hubo una ruptura en donde no solamente la pareja que tenía en ese momento decidió terminar la relación, sino que el futuro que estaba creando a partir de la versión que era hasta ese momento, me soltó por completo. O sea, no fue mi enamorado el que me soltó, fue esa versión de Vanessa que ya no daba para más, que hasta ahí había llegado. Y me soltó. Y entonces empezó a crearse un camino para mí mucho más auténtico, cercano a mi corazón. Y fue todo el inicio de lo que hoy soy. Después de verlo con tanta perspectiva, te lo puedo contar de esa manera. Obviamente en ese momento viví un gran dolor, desgarrador, porque no entendía lo que me estaba sucediendo. Y en verdad era que en ese viaje murió la Vanessa, que quería complacer a todos, que creía que el amor y que la vida era esfuerzo y sacrificio. Y empezó a pulsar. La Vanessa que empezó a seguir su corazón. La Vanessa más tierra, más ella. Mi ser terapeuta también mudó de piel drásticamente, porque empecé a llevar todo esto en lo que me estaba transformando a mi servicio. ¿Cómo no hacerlo? Aunque se alejara por completo de lo que me habían enseñado, de lo que era profesional, serio, correcto, ético, etc. En ese momento ya no me importó. Y desde entonces experimenté y creé finalmente mi método. La salida que encontré en ese caos en el que me encontraba es una llave que muy pocas personas conocen. Y es lo que vengo a introducirte hoy. La energía sexual de creación. Es ese flujo vital que habita en toda la naturaleza y que también me hablaba a través del cuerpo, especialmente a través de mi útero. Esa voz uterina me pedía que me moviera de donde me había aferrado, que saliera de los límites de lo conocido, que me atreviera a explorar nuevas rutas, que probara cosas nuevas y diferentes, que experimentara sin intentar controlarlo todo, que me soltara, pues, y que me entregara al fuego de la creación que habita en mí y en ti también. De esa escucha que duró muchos años de exploración, de facilitación, de ir a la cancha a probar las cosas que empezaban a llegarme como información, nació, pues obviamente primero nació la comunidad, que en ese momento se llamaba Árbol de Mujeres, hoy se llama Árbol de Creación. Y también ya de la maduración de todo eso nació la metodología matriz, que ya tiene de creada, de diseñada, de puesta en libro ya hace un par de años. Matriz en realidad es la condensación de todos estos años de experiencia facilitando grupos y liderando comunidad, que no es lo mismo. Y está hecha para aquellas profesionales que quieren diseñar, crear y facilitar su propio servicio grupal, pero desde su ser más auténtico, desde esta verdad integrada de su ser.
integrando espiritualidad, creatividad y sexualidad como fuente de poder terapéutico. Antes de hablarte más de este método, quiero invitarte a profundizar en esta sensación de estar dividida. Porque lo primero que pensamos cuando estamos bajo esa presión es que viene de afuera. A mí me pasa. Es como las constantes demandas de los demás, los miles de frentes que tengo abiertos. Entonces, ¿qué le pasa al mundo y qué le pasa a todos los que me rodean? Que lo único que hacen es exigirme y pedirme cosas. Pero en realidad es al revés. Si te detienes, si haces una pausa y te escuchas a la voz del útero, te vas a dar cuenta que solamente tienes que ir adentro, que eres tú la responsable de esta fragmentación y que por ende eres tú la única que puede hacerse cargo. Yo tengo una maestra, también a lo largo de este camino he aprendido y bebido de fuentes maravillosas de seres muy sabios, y una de ellas es Martina Mamani. Ella es curandera Alto Misayoc en Cusco y me enseñó a hacer algo que hago muchísimo con mis alumnas, y es el llamamiento del alma. No sé si ella lo llama así, creo que lo dice de una manera más simple, pero te lo voy a explicar. Y vamos a hacer la práctica juntas. Ahora, déjame decirte, esto es mucho más poderoso cuando lo hacemos en comunidad, en tribu, porque el efecto se repotencia. Es como si todo el círculo estuviera sosteniendo la frecuencia de esa mujer que está llamándose a sí misma. Y de verdad he visto efectos milagrosos. Es una de las cosas que más me erizan la piel y me emociona de poder estar al servicio del campo de las mujeres, de llamar todas sus piezas. En este episodio estoy hablando de las mujeres, ¿ok? Porque de hecho toda la metodología matriz está muy enfocada en nuestros úteros, en la voz del útero, en la mujer, en la feminidad. Pero en realidad no quiero que solamente lo segmentes como que es una cosa de mujeres. Se expande hacia todos los seres, hacia hombres, niños, abuelitos. Esto ya, por eso también el cambio de nombre de nuestra escuela. Dejó de ser árbol de mujeres para ser árbol de creación, porque ya tenemos que expandir desde todo lo que hemos venido activando, sanando, liberando, dándonos cuenta en nuestro propio cuerpo de mujer hacia el mundo. ¿Ya? Entonces ten eso en cuenta cuando te hable. Ahora, entonces, Hamui es la palabra clave. Hamui en quechua es ven. Entonces, las maestras y curanderos en los Andes dicen Hamui, Hamui, ven, ven. Y la importancia del nombre, porque tienes que llamarte por tu nombre. Hamui, Hamui, Vanessa. Y mejor aún si te llamas con el nombre completo. Hamui, Hamui, Vanessa Jessica Díez Canseco Gómez. Hamui, Hamui. De hecho, esta práctica la uso, por ejemplo, también cuando me he mudado de casa, hablando de mudarse de piel y de cambios. Cuando me he mudado de casa, cuando estoy mucho tiempo de repente en algún Airbnb, en algún lugar y tengo que salirme, retirarme, tengo que llamarme para que mi energía no se quede ahí en ese lugar. Dejo el campo limpio para lo nuevo que viene, para las personas que vienen, y también yo me voy entera y completa. Y también lo hago no solamente por mi nombre, sino también en el caso de mis animales, ¿no? Si tú tienes hijos, también puedes llamarlos. Tienes la autoridad para poder llamarlos también cuando se van de un lado al otro. Esto también ocurre, o sea, ¿por qué la importancia de llamarnos? Es como todos esos fragmentos, imagínate que tienes un espejo donde te estás mirando a ti misma, ahí estás tú, y de pronto ese espejo, por diferentes situaciones en la vida, se rompe. Y todos esos fragmentos se esparcen por todas las líneas de tiempo, diferentes dimensiones. Y entonces te sientes, como decía al inicio, con una gran fuga de energía, agotada sin saber por qué. Y ahí es cuando tienes que empezar
a llamarte, a llamar todos tus fragmentos. Es como, lo que quiero que sientas es como si tu corazón fuera un magneto y va a empezar a hacer y todas esas piezas, pedacitos de ti, de tu energía, vuelven a ti, vuelven a tu corazón, sin que tú realmente hagas un esfuerzo, solamente se necesita que estés en tu autoridad. Por eso digo que también ayuda mucho cuando lo hacemos en comunidad. Es la intención y la fuerza del corazón lo que activa ese magneto para llamar todas tus piezas. El efecto que viene después de eso es increíble, es sumamente sanador. Ahora vamos a hacer la práctica, pero también quiero recordar y conectar un poco un par de episodios antes, donde le hice una entrevista a Lupita Salcido. Estábamos hablando sobre las Magdalenas, sobre Miriam de Magdala y la importancia de el ungir, el ungimiento, ¿no? Tenemos el llamamiento y tenemos el ungimiento. Y ella con el aceite, un aceite que ella preparaba y que luego a sus iniciadas les hacía preparar cada una su propio aceite, les enseñaba a ungirse a sí mismas. Primero ser ungida por una maestra, como ella, darles la iniciación y luego que ellas mismas se unjan a sí mismas. ¿Y qué era ungir? En palabras de Lupita, ungir es volver a traer al centro todos tus fragmentos y todas tus partes. Volver a ti. Y es el acto más poderoso que podemos hacer. Primero con nosotras mismas para luego poder hacerlo con los demás. La clave. Entonces, quiero conectar esos dos elementos, llamarnos y ungirnos. Me encanta, realmente me fascina esto. También quiero decirte que lo he visto constantemente en constelaciones que dirijo, en retiros que facilito, en los programas grupales en donde se crea este campo maravilloso. Como digo, es como que están sosteniendo todas las personas de esa frecuencia y es que al ver a una persona hacer esto, de volver a integrar todas sus partes, es como si todos a la misma vez, los testigos, también lo hiciéramos. Y creo que estamos llamadas y llamados a esto en este momento que estamos atravesando como humanidad en este planeta hermoso llamado Tierra. Entonces, hagamos el llamamiento. Necesito es que estés con los pies así, en la tierra, con la espalda recta. Puedes girar tus hombros un poquito hacia atrás para abrir tu pecho, tu plexo solar. Experiméntate como un árbol, como desde tu pelvis y toda tu espalda recorre la columna vertebral y estás derecha y firme, sin sentirte rígida o tensionada. Haz lo que tengas que hacer para llegar a realmente sentirte cómoda en este momento. Y desde ahí nos vamos entrando. Vamos abriendo nuestros sentidos, escuchando todos los sonidos que hay alrededor, los sonidos que están más cerca, como mi voz que estás escuchando ahora, y los sonidos que están más lejos. Si quieres puedes cerrar los ojos, y si no puedes mantenerlos abiertos. Funciona de ambas maneras. Te vas relajando en ti, en tu corazón. Sientes cómo todo el campo que rodea a tu corazón está pulsando vida y está lleno de energía. Concéntrate ahí. Mientras más le prestes atención a tu corazón, más vas a poder abrir campos, experiencias. Mantente ahí en silencio. No tienes que hacer nada. No se te pide nada. No se te exige nada.
Solo respira, ánclate a este momento, tal y como es. Y puedes decir, yo soy tu nombre completo y me llamo Hamuy Hamuy. Ven, ven. Hamuy Hamuy, di tu nombre. Hamuy Hamuy. Ven, ven. Y vas a repetirlo todas las veces necesarias, sintiendo cómo todos los fragmentos vienen de la derecha, de la izquierda, delante tuyo, detrás tuyo, arriba tuyo, abajo tuyo, de todas las direcciones. Yo me llamo de todas mi energía, de todas las direcciones, todas las dimensiones. Llamo de vuelta mi energía. Hamuy Hamuy, tu nombre. Hamuy Hamuy. Llamo de vuelta la energía que me pertenece, de todas las direcciones y de todas las dimensiones. Viene de vuelta a mi corazón. Hamuy Hamuy, Hamuy Hamuy. Y si empiezas a sentir algún temblor, alguna emoción, lo haces más fuerte, con más autoridad. Hamuy Hamuy, Hamuy Hamuy. Ven, ven, ven. Hamuy Hamuy, 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 Hamuy. Y empiezas a sentir más energía que empieza a ser atraída a tu corazón. El magneto de tu corazón está haciendo todo el trabajo. Tú solamente te mantienes desde tu autoridad llamándote. Hamuy, 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 Hamuy. Y solo tú vas a saber cuándo parar. Solo tú vas a saber cuándo es suficiente. Porque vas a empezar a experimentar paz, alivio, de sentirte completa de nuevo. Y al hacerlo tú, estás ayudando y apoyando el campo de las mujeres para que cada vez más la mujer pueda sentirse completa en su verdad, integrada. Y desde ahí ponernos al servicio de la humanidad, desde los roles que nos toquen hoy. Desde ahí experimentar la verdadera libertad. Respira y vamos a hacer una pausa aquí. Mientras que tomas agua, puedes anotar, registrar lo que haya llegado y si no, simplemente déjate ser, contempla lo que acaba de ocurrir, que sepas que lo puedes hacer más veces, que es tan simple y tan poderoso. Y te tengo una sorpresa, porque yo también voy a hacer una pausa ahorita en la grabación y va a ingresar a la sala de grabación una invitada especial. Ella es Sandra Abregu, es igual psicóloga y terapeuta de artes expresivas, poco la misma formación que yo. Ella es alumna de Árbol de Creación, se formó como facilitadora matriz hace ya un par de años y también ahora está cursando la formación de constelaciones familiares. Es una de las mujeres que llegó a mi vida y a esta red que somos a través de uno de los retiros que brindé hace unos años aquí en el norte. Y como ella, empezaron a llegar esas piezas claves del rompecabezas. Y me emociono mucho porque
realmente yo agradezco a la vida y a Dios de habernos conectado. Aporto a sus vidas tanto como ellas aportan a las mías. Y pues hoy la invité para que pueda presentarte, contarte cómo ella atravesó ese cambio de piel, no una, sino varias veces, y qué es lo que le ayudó a salir de esa fragmentación. Así que danos unos segundos para que ella pueda ingresar a la sala y escucha. Ahora que ya te sientes con tu corazón mucho más dispuesto y completo, estoy segura de que hay una gran medicina y un gran mensaje para ti en su palabra y en su testimonio. Ahora sí, aquí está Sandra. Bienvenida, Sandra. Muchísimas gracias, Vane. Sí, muy Había contenta de estar estado, acá. sí, yo también contenta de que estés. Justo antes de que entres a la sala de grabación, estaba presentándote y diciendo que también para mí es, o sea, recuerdo claramente ese primer encuentro que tuvimos en el retiro hace unos años y en donde en verdad pasan los años y me doy cuenta qué importante fue empezar a conectar con esas mujeres que como tú empezaron a llegar a la comunidad y a mi vida. O sea, es como de verdad, digo, gracias al cielo que hicimos ese retiro, que nos encontramos, porque todo lo que ha pasado desde ahí hasta hoy, ¿no? Todos los cambios de piel que hemos Ajá. vivido y que nos hemos acompañado y que somos testigos de esos cambios de piel, ¿no? Entonces, pues también decía que una manera breve, concreta de presentarte es que eres psicóloga y terapeuta de artes expresivas. Y tú me estabas comentando algo que quiero que lo digas aquí en el aire. Sí. Bueno, primero quiero decir que para mí el retiro de SEO, sinceramente, fue un antes y un después en mi vida. Mm, Recuerdo un momento crucial en que yo siento que fue como un bautizo, un renacer en el mar, y grité porque fue lo que me vino decirle sí a la vida. ajá, Eso para mí, sinceramente, fue el inicio de esta piel que ya estoy habitando. Y eso. desde ese lugar actual es que te decía, ¿no? Ya no me siento únicamente como la psicóloga, la terapeuta de artes expresivas. Siento que hay mucho más, soy mucho más, eh, no solamente desde el conocimiento, sino desde mi propio camino de vida, desde toda la experiencia. Ajá. Y no sé actualmente, sinceramente, qué título ponerme, pero sí puedo contar con más claridad qué soy y cómo Ujú. acompaño. Eso, es que me encanta que lo puedas nombrar, porque es la sensación que muchas mujeres están teniendo. Esa misma sensación de hay un cambio de piel, un cambio de identidad. En ese proceso de cambio de piel, entonces, como que lo que dices, ¿no? Ya no sé qué soy, cómo, qué ponerme, cómo nombro Ajá. mi cuenta en Instagram. Que es la típica, ¿no? Ya las palabras como que los conceptos se quedan chicos ante la grandeza de lo que somos. Entonces, pues descríbenos un poco por ahí lo que acabas de decir. Creo que sí puedo describir un poco en qué es lo que en qué me estoy convirtiendo. Creo que puedo partir desde el inicio. Ajá. Yo, desde mi forma de ser, ¿no? Desde esta antigua versión mía y también desde la formación académica, he tendido a ser muy mental, ¿no? Em, Sabía desde adolescente que quería acompañar procesos, que quería Ujú, acompañar a personas en procesos de crecimiento y de transformación. Lo tenía clarísimo y hasta ahora lo tengo claro. Pero era bajo el esquema en ese entonces de psicóloga y luego de psicóloga, de terapeuta de artes expresivas. Y de hecho, a partir de mi experiencia a través del arte, a través del ujú, clown propiamente, es que algo se destapa en mí y ya no ujú, solamente pasa por el análisis mental, porque de hecho antes yo quería ser terapeuta psicodinámica ujú, y por cosas de la vida, gracias,
no fui, porque ese no era Ujú, mi camino. Ese era mi ujú, deseo inicial, ¿no? Y por una cuestión de deseo personal, ingresé al mundo del clown y a través de eso me di cuenta de, oye, puedo transformarme, hay algo que se ha transformado en mí, que no ha partido primero por la mente, sino que lo atravesé en el cuerpo y luego llegué a la comprensión ujú. racional, ¿no? Entonces, ese fue mi link para luego formarme como terapeuta de artes expresivas, porque para ponerlo como, para aterrizarlo, ¿no? En un ejemplo propio, el clown a mí me hizo enfrentarme a través del juego, a través de salir al escenario, con la imperfección, con el fracaso infinitas veces, con el jugar con el error. Y de pronto me di cuenta que en mi vida personal, esas experiencias reales las estaba viviendo con más ligereza, las Exacto. estaba viviendo con menos dureza. Entonces dije, ay, espérate, algo se ha movido acá, pero no ha pasado primero por mi mente. Lo, lo encarné y luego ya llegó como, ah, mira, ahora soy así, ahora esto se está dando Exacto. en mí. Y desde ese lugar, pues empecé a conectar más con la naturaleza, a reconectar con la naturaleza, que creo que en realidad siempre estuvo esa conexión desde muy pequeña, pero pues la fui dejando de lado y desde Ujú, ahí también a conectar con lo sagrado, con esto más grande que nos sostiene. Y, y de hecho lo involucraba en mi trabajo terapéutico, pero a solas. Lo ujú. hacía en privado, antes de entrar a ¿Cómo haces? sesión con alguien, ¿no? Encendía una vela, hacía mi centramiento Ujú, y genuinamente pedía guía, pedía sostén de lo más ujú, grande para que surja el mayor bien para la persona que llegaba al espacio conmigo. ujú, Entonces, sí trataba mis encuentros como lugares, espacios sagrados, pero era una conversación conmigo misma, ujú. ¿no? Incluso me sucedía que en sesión soltaba mi cabeza y decía como, ok, que llegue lo que tenga que llegar, ¿no? Una Ujú, pregunta, una sensación, un tema y yo sentía genuinamente y hasta ahora siento que no era realmente mi experiencia ni mis conocimientos, sino que había algo más grande que me estaba facilitando eso que necesitaba ser nombrado, que necesitaba ser tocado y cosas maravillosas sucedían, ¿no? Que no ajá, estaban acorde al plan, a la ruta exacto. establecida. Pero eso era a puertas cerradas, nuevamente, como te digo. Ujú. Estaba enclosetada. Sí. Y ya mi transformación luego, o sea, ya el conectar con, el mostrarme con esta forma de acompañar y de vivir mi vida con los rituales, con la energía sexual de creación, con tantas cosas que escapan de lo académico, de lo formal. Eso ya se ha venido dando en estos últimos tiempos. Propiamente ya mi salida del closet en mi cuenta profesional ha sido hace poquito. Ujú. Sí. Sí, me encanta. ¿Qué tales sincronías, de verdad? No, creo que no me había dado cuenta de lo similar que han sido nuestros caminos. Porque yo también empecé por el clown, artes expresivas y naturaleza, o sea, como que fueron las puertas de entrada también en mi camino. Y increíble, ¿ah? Estoy, o sea, confirmo todo lo que dices, de cómo justamente estas herramientas, como trabajas con el cuerpo directamente, se da una transformación mucho más efectiva porque no pasa por la mente. Y al ser formadas como psicólogas y desde lo académico, justamente es como hay un exceso de mente, ¿no? Y cuesta como aceptar de que hay otras formas de, otras rutas, ¿no? Entonces, qué bueno que nos aventamos a ello y que estamos aquí hoy. Así Y, es.
Y esta sensación de estar en el closet también la he escuchado de varias mujeres que han pasado por la comunidad. Algunas lo nombraban como salir del closet espiritual, ¿no? Como de Ajá, a puerta cerrada prendo mi velita, a puerta cerrada saco mi tarot o mi oráculo, ajá. pero eso no lo saco en las sesiones. ¿Y cómo, entonces, qué empezó a pasar para ti? O sea, la clave, que justamente es de lo que he hablado al inicio de este episodio, que lo que sucede cuando nos fragmentamos, ¿no? Como que está la Ujú, mujer profesional, en este caso la terapeuta, pero puede ser, no sé, la enfermera, la doctora, la coach, ¿no? Y está la mujer conectada, ¿no? A su espiritualidad, a su sexualidad, a su creatividad. ujú. ¿Cómo sentiste tú que empezó a unirse estas piezas y a integrarse? ¿Cómo ha sido para ti ese proceso? Eh, no fue sencillo y creo que tuve que estrellarme de alguna Ujú, manera, porque es cierto, ¿no? Ya a nivel personal, como sabía quién era, sabía en lo que creía, sabía lo que a mí me hacía bien, lo que me hacía seguir en mi proceso de evolución, pero en mi trabajo profesional no me permitía, ¿no? ujú, Tenía ciertos reparos, temor a cómo me iba a ver esta persona que llegaba a mí, porque llegaban bajo el esquema de que yo era la psicóloga, hasta me decían doctora, y es como, por favor, doctora, no, soy Sandra. ajá, Em, a lo mucho, pues, artes expresivas, y eso es lo más, claro, ¿no? rebelde, Lo lo más más particular, lo rebelde. más rebelde. Sí. Exacto. Em, y entonces sucedió que coincide, ¿no? A inicios de este año me comencé a sentir muy cansada, Ujú, me comencé a sentir sentía que estaba perdiendo el disfrute por lo que hacía, ¿no? ujú, Principalmente por mis sesiones uno a uno de ujú, acompañamiento terapéutico. ajá, Y no sabes cuánto dolor me causaba eso, genuinamente. O sea, lo digo y me conmuevo porque yo tengo clarísimo que lo que yo hago es mi propósito de vida. ujú, Amo lo que hago. Amo ujú, poder llamar a ponerme al servicio de otras personas, trabajo. Y me causaba tanto dolor el sentir que estaba perdiendo el disfrute, que mm, llegaba como cansada, como drenada al final de la sesión. Quería y entregaba el 100%, pero eso me estaba pasando factura al cuerpo. ujú, Y Y no entendía por qué, porque internamente yo sentía, esto es mi propósito, pero entonces, ¿qué me está pasando? ¿No? Y coincide también con un diagnóstico de salud, ujú, coincide con justamente con una condición que tiene que ver mucho con la autoexigencia y con no respetar mis tiempos internos. ujú, Y ahora, no, ya en retrospectiva, yo siento que hay también de alguna manera una cierta relación con lo que me estaba pasando en mi vida profesional, porque me estaba imponiendo, estaba invirtiendo mucha energía en callarme, en ya, limitarme, en no mostrarme tal cual soy, con todas las herramientas que yo uso y que quiero poner a disposición también de otras personas. eso, Y poner esa energía en restringirme me agotaba, ¿no? En ujú, no escucharme internamente. Y al inicio, para mí, la cuestión fue, tengo que definir, el problema está en que tengo que definir qué servicio, a cuál servicio darle prioridad. Yo pensé que ese era el okay, problema. okay, Em, Porque claro, yo tenía mis sesiones uno a uno, tenía mi acompañamiento a través de un programa de coaching de vida y los círculos de mujeres, ujú, ¿no? Yo pensaba, a lo mejor es mucho y a lo mejor solo tengo que centrarme en algo. Y, y de hecho también en ese momento dejé de publicar en redes ujú, porque sentía que necesitaba mirar adentro.
O sea, no Mm, puedo estar compartiendo más cosas si es que no me estoy hallando, ¿no? mm, Profesionalmente. Y luego me di cuenta que en realidad yo disfrutaba mucho, principalmente, de los círculos de mujeres y del programa de coaching de vida, que también son ujú, sesiones 1 a 1 con otras cosillas más, porque ahí sí era yo tal cual. O sea, ahí yo sí prendía ujú, mis velas, te invitaba a sacar un oráculo, trabajábamos con el cuerpo no solo desde la conciencia corporal, no solo a través del movimiento, sino desde vamos a conectar con la energía sexual de creación. O sea, ahí podía usar mis palabras y ajá. mis artilugios libremente, pero en mis sesiones como más tradicionales no podía. Y eso Ajá. es a lo que me dedico, pues principalmente en el día a día. Y ahí me di cuenta, no se trata de qué servicio, se trata de que no me estoy mostrando plenamente en todo lo que hago. Y por eso no Es estoy disfrutando. Y clave, ese fue mi clave, punto clave. de quiebre. Totalmente en coherencia y en sintonía con lo que he nombrado al inicio del episodio, porque esa fragmentación es lo que drena más nuestra energía, ¿no? Y piensas que Sí, viene de afuera, pero no, viene de adentro, porque es una crisis de identidad, finalmente, ¿no? sí, Y al reconocer, oye, pero esta es la que soy, y me muestro completa, entonces ya se disuelve toda esa tensión que se ha ido acumulando. tal cual. Sí, sí. Sentía que no estaba siendo coherente conmigo. Eso era. Ujú, ujú, Y, y gran parte de mi camino todos estos años ha sido buscar esa coherencia interna y la he logrado. Siento que la trabajo mucho en mi vida personal, pero luego ujú. no estaba siendo reflejado, ¿no? En mi trabajo diario. Claro. Porque también, ahora que te escucho, pienso, ¿no? Claro, tú ya, tú ya habías experimentado lo que es tener tus círculos, como te dices, también tu espacio de coaching en donde sacabas todos tus artilugios. O sea, algo que también quisiera que las personas que nos escuchen entiendan es que estos cambios de piel, estas crisis de identidad, no es que te ocurre una vez y ya. Es como que vas pasando diferentes umbrales. En el Ajá. momento en el que llevaste facilitadoras y empezaste a hacer tus círculos, ahí hubo un cambio de piel también, ¿no? Y ahora estás en otra fase. Es como, ya, ok, ¿cómo empezaste a llevar eso a tus círculos? Y ahora es como, ¿cómo haces para que ya elegir hacerlo en todo lo que haces? No solamente en un espacio, sino en todo, que empape todo. ¿Por ahí va? Sí, totalmente. Fue progresivo, sigue siendo Ujú, progresivo porque yo llegué a facilitadoras porque pasé por también, sí, yo creo que una crisis de identidad en el que yo sentía que las sesiones 1 a 1 me quedaban chicas. Ya había ajá, cumplido un sueño, ya trabajaba al 100% en esto, tenía mi consultorio como yo lo quería, solo para mí, para poder compartirlo con muchas personas. Y de pronto en un paseo al mar, porque vivía ujú, cerca al malecón, de pronto me encuentro llorando y sintiendo, quiero quiero ponerme al servicio de más personas, quiero llegar a más mujeres principalmente y acompañarlas en sus caminos. ujú, Y lo sentí tan como, este es mi nuevo sueño, porque ya ujú. logré el anterior. Y luego Exacto. apareció facilitadoras y dije, ok, acá, sincronías maravillosas. Y en facilitadoras, a través de tu acompañamiento, Vane, pude conectar, en primer lugar, pude conectar y ponerle nombre a la energía sexual de creación. O sea, hasta ese Ajá, momento no, bueno, en el retiro de SEO, de hecho, ya claro, se había sí. trabajado, pero ya en facilitadoras era otro nivel, era ya cómo conectarlo en la vida profesional también. Ujú. Y entonces para mí fue un momento decisivo porque me hizo sentir también que yo podía sostener procesos grupales.
Ujú, porque también había un cierto temor, ¿no? Como mis sesiones siempre habían sido uno a uno y es como, ¿podré sostener algo más grande? A pesar que ya había hecho talleres ujú, antes, ¿no? Con distintas poblaciones, pero había una creencia limitante y en el proceso de facilitadoras, pues eso se desbloqueó, se ujú, disolvió esa creencia y claro, ya resonaba con mi forma de ver la vida, de sentirla, ¿no? ujú. Aplicando los rituales, confiando en algo más sagrado, ¿no? El que nos está guiando, que nos está sosteniendo. Y ese fue el trampolín luego para crear mi programa Así. en el que introducía ya todo lo que hasta ese momento había adquirido. Entonces sí, ha sido un camino gradual, pero ya llegué nuevamente a ese momento en el que necesito ser coherente y mostrarme tal como soy en todo lo que hago. Exacto. Y sigue la transformación, sigue la eclosión de tu nueva versión, mucho, cada vez más coherente, con más potencia, con más fuerza y con más capacidad para sostener también y sostener la nueva energía, ¿no? Esta energía sexual de creación. Para alguien que no sabe lo que es la energía sexual de creación, ¿cómo se siente? Porque ya la he explicado varias veces en los episodios. De hecho, ahora al final les voy a contar de que voy a sacar un audiolibro en donde voy a explicar más también sobre esta energía, pero ¿tú cómo la sentiste desde la experiencia? Primero es eso, para mí pasa por sentir el cuerpo, Ujú, no nombrar las partes que tenemos, sino sentir, sentir tus manos, sentir tus caderas, sentir tu vulva, sentir tu útero, o sea, ajá, sentirlo, porque ese es el primer paso para luego escuchar qué es lo que estás necesitando. ujú, Siento que es como un recorrido. Siento, escucho lo que necesito y desde ese lugar puedo dármelo y puedo encontrar disfrute. Siento que eso es otra cosa muy importante en la energía sexual de creación. El ujú, placer, el placer que puede llegar hasta a ser orgásmico con la vida misma. ujú. Para mí es vitalidad y es esa fuerza de vida que te permite crear y materializar algo. Por eso para mí es tan importante cuando voy a crear un nuevo espacio, ¿no? Para facilitar, para acompañar, es conectarme con esa energía y eso parte desde el cuerpo, ¿no? No empiezo sentada en mi computadora haciendo mi lluvia de ideas, no. Es como primero entro por el cuerpo para ser canal, para recibir información, para sentirme y no y entrar en sintonía y desde ahí comenzar el trabajo ya hacia lo más racional. Totalmente, totalmente. Y ese es el proceso que también juntas atravesamos en facilitadoras. Justamente por eso es lo que lo hace tan diferente a cualquier otro programa. No es un programa de lanzamientos, ni de marketing, ni nada, porque pasa Claro. por otro lado, de otra ruta. Y, y es lo que acabas de describir. Añadiría que además te conecta con tu ser salvaje. Es que Ajá. esa, ahorita se me viene como la imagen de esta fiera, esta loba, leona, el animal con el que conectes más, pero que va hacia lo que quiere, no pregunta, se dirige con certeza. Esa es la energía para mí. Voy y lo Wow. tomo porque lo deseo. Eso es, sí. Y eso obviamente no solamente impacta tu servicio, em, también, por un lado, al servicio, la capacidad que tienes para sostener a los otros, los resultados que también observas en las personas a las cuales estás ahí acompañando, sino también tu vida. ¿Cómo has sentido que ha impactado tu vida, todas tus relaciones? Me siento más libre, más fresca, como esta soy, ¿no? Esta soy y si resonamos genial y si podemos compartir camino maravilloso y si no, está bien.
¿no? Estamos en momentos distintos y todo genial. Creo que encarnar esta nueva versión conectada con esta energía también me ha sido muy agradable de transitar con mi familia cercana, o sea, con mi esposo, Ujú, con mis hijas, ¿no? Es como mi lugar seguro de confianza con mis amigas más íntimas. Em, pero sí, también ha sido un camino gradual, por ejemplo, para compartirlo más allá de ese ajá, lugar seguro, con mi familia de origen, con mis ajá, padres, con mis hermanos. Yo me reprimía nuevamente, también me ujú, mostraba fragmentada, porque aparecía en mí la creencia de, van a pensar que soy la loca de la familia, soy la rara del grupo de amigas, ¿no? Por ahí me decían, ah, ya, pues tú la chamana, ¿no? En son de broma. Entonces, antes, principalmente creo que lo que se reducía a esto era algo muy primitivo, ¿no? Me limitaba de expresarme completamente por perder el amor de los seres, mm, de mis seres queridos. mm, Y ahí tengo que agradecer muchísimo nuevamente a ti, Vane, a Diego, porque gracias a la formación en constelaciones mm. familiares, que ya voy a acabar, Sí. eh, es que, es que he trabajado tanto ese reconocer y honrar mi historia, mis raíces, mi origen, que sinceramente yo siento que eso es lo que me ha hecho asentar la confianza en que puedo ser amada mostrándome tal como soy, Mm, ¿no? Entonces, siento que va de la mano ese trabajo también y desde ese lugar me siento más en libertad, mm, confiando en que sí, en que voy a ser aceptada, y amada, valorada, reconocida, así como esto es un ida y vuelta, ¿no? También mm. valorar el proceso, el momento de cada quien que acompaña mi vida. Sí, es como si con la formación de constelaciones se llegara a puntos más profundos, es como ya el máster, el máster de Sí. todo este proceso que estamos hablando de cambio de piel, ¿no? Porque justamente va a lo más, al origen, a la familia, ¿no? Y que es lo que muchas veces es lo que más nos duele, pero a la misma vez Ujú. es lo que también tiene más poder y más recursos y más dones ahí ocultos para nosotras. Mientras te escuchaba, cuando dijiste que tus amigas te decían, ahí está la chamana, me vino la imagen, y no sé si ya lo hemos hablado, o sea, no lo tengo muy en la conciencia, pero tú tienes, te hago la pregunta, o sea, ¿tienes ancestras curanderas? ¿Sabes? Me llegó la información que sí, Ajá, ya sabía. Porque sí, lo sentí, o sea, ahorita sentí, cuando estabas diciendo eso, sentí como que ahora que ya estás en este momento lista para revelarte, como revelarte no de rebelión, sino, aunque también un poco, sino de revelar tu esencia, revelar tu verdad completa y de dejar ver a la chamana en ti con todo, ya sin restricciones, estás honrando a esa o a esas mujeres de linaje, y bueno, hombres también, ¿no? ¿Quién sabe? sí, Curanderas y curanderos. sí, totalmente. Y ahora sí, sí lo creo también, ¿no? Porque Mm, además la manera en que esta información ha llegado a mí, que ha sido por diversas fuentes, no es, ah, porque mis papás me dijeron, porque hay un registro escrito, no, es a ujú, través de experiencias que van más allá de la razón. Y claro, mi versión antigua era, hubiera sido de desconfiar, es como, no, no, o sea, si esto no está certificado, no es así, pero ahora sí lo creo y lo siento. O sea, sí ajá, lo siento como una certeza, porque además también genuinamente siento que mi canal está mucho más asentado porque trabajo mucho en mí, porque ahora ya sé que necesito esta conexión bien profunda con mi cuerpo, con el darme ese tiempo, esa pausa para meditar, para respirar, para moverme, para disfrutarme.
Y es así como también llega mi información, ¿no? Exacto. Directamente. Y así es como también se siente como que el círculo se cierra, ¿no? Eso que antes nos daba miedo o nos generaba resistencia, es ahora nuestro mayor poder. Hermoso. Entonces, con todo esto, vamos llegando, ¿no? A la conclusión de la necesidad prioritaria de que hoy ya no necesitamos como aprender más, como teorías, conceptos, ni hacer más, sino que se trata justamente de volver a nosotras, a nuestro centro, y desde esa integración empezar a mostrarnos completas en todo lo que hagamos, tanto la vida personal como nuestro servicio, la maternidad, la vida de pareja, nuestros vínculos con nuestros clientes, con nuestra comunidad. Y gracias, Ujú. Sandra, por tu testimonio, porque es como anillo al dedo a todo lo que he ido relatando y creo que es porque, bueno, eso, estamos creciendo juntas en comunidad. Algo que yo pensaba antes era que había un paso a paso complejo, ¿no? Un ritual complejísimo de hacer, una fórmula, y en realidad es mucho más simple. Es Ajá, simple. Es ajá, habitarte, es sentirte genuinamente, pero puede ser tan complejo en el día a día sostener eso tan sencillo de hacer, ese darte ese tiempo para estar contigo. Em, Eso es lo que quería mencionar, ¿no? Me parece ajá. importante como no estamos hablando de algo místico, complejo, que solo las personas más elevadas pueden acceder. Es Ujú, algo que podemos practicar ujú. en el día a día, sin meter la mente, ¿no? Solo es dejarte en paz y habitarte. Esa- Dejarte en paz y habitarte, de eso se trata, sí, sí, totalmente. Bueno, cuéntanos, cuéntales a la comunidad cómo te pueden encontrar. Vamos a poner el enlace también de tu Instagram en la descripción del episodio. Y, y pues no sé si quieras hacer un adelanto de qué es lo que viene para ti o que, o sea, digamos, cómo para la gente que quiere tu ayuda, tu acompañamiento, ¿por dónde va a ir ahora la cosa, la creación? Bueno, mi cuenta es Ujú, sandraabregu.z, así estoy en Instagram. Y estoy ahí al servicio con todo esto que soy, desde psicóloga, trabajo con las artes expresivas, con los rituales. También soy lectora del oráculo de Chauping, que antes no lo sí. decía también, ¿no? A puertas abiertas, ya a punto de terminar la formación como consteladora familiar. Ajá. También ya me formé como lectora de registros akáshicos. Ajá. Entonces, em, acompaño desde ese lugar, no solo desde esta ética que está bien instalada en mí, desde esta ética profesional como Ujú, psicóloga, también trabajo desde la intuición, ujú, desde el ser canal y confiar en que hay algo realmente mucho más grande que está sosteniendo este espacio de transformación. Y lo hago a ajá. través de círculos de mujeres. Principalmente ahora me estoy enfocando en el acompañamiento a niñas, adolescentes, en círculos ¿no? Para el proceso de la menarquia, Ujú, un acompañamiento también a las mamás. Y desde hace mucho estoy con muchas ganas justamente de trabajar la conexión con el propio cuerpo. Así que ujú. coming soon, espero. Y Eso. bueno, desde ahí las sesiones uno a uno, pues ahí siempre, siempre lista para recibirlas, a quien Lo resuene. máximo, lo máximo. Que bueno, ya saben, ahí, Sandra al servicio para que la puedan contactar. Muchas gracias de verdad por tu testimonio. Y bueno, yo también para cerrar, contarles de que ya pueden descargar el audiolibro Eclosión, que justamente es una guía para la terapeuta, para la coach, para todas estas mujeres que están en este proceso de cambio de piel, que se están convirtiendo en algo nuevo y que aún no saben qué. Y
como anillo al dedo, ahí viene el audiolibro, ya está disponible para descargarlo. Lo pueden acceder desde el enlace de la descripción o escribirnos a nuestras redes sociales Árbol de Creación para poder escribir, ponernos al contacto. Estamos también formando una comunidad en WhatsApp que se llama Comunidad Matriz, en donde están las exalumnas y están todas las mujeres que quieren conectarse también con esta frecuencia de todas estas temáticas que estamos hablando, de liderazgo, de negocios conscientes y de la energía sexual de creación, que ya es momento que cada vez más la podamos nombrar, habitar y disfrutar. Así es, que así sea. Que así sea. Oye, gracias Sandra, lo máximo, pues seguimos en contacto y les mandamos un abrazo a todas las que nos están escuchando. Nos vemos en el Gracias, siguiente Vane. episodio. Nos Gracias. vemos.